Bienvenidos a Los Lectores, información con hechos para contrarrestar la desinformación. Soy Evelyn Pérez Verdía y hoy tenemos un invitado especial. No solamente es especial porque ha contribuido inmensamente a nuestro país Colombia, pero también aquí, en nuestro país Estados Unidos y en el mundo. Y esa persona se llama César Zapata. César Zapata es un diseñador de exhibiciones que ha trabajado exclusivamente para el sector de los museos y monumentos. Y es también profesor asociado en la Escuela de Estudios de Museos de la Universidad de Harvard. Como parte de equipos multidisciplinarios, César ha colaborado en el desarrollo de proyectos como el Museo Nacional del Indio Americano del Smithsonian Institute de Washington, D.C., y el Museo y Monumento 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Y desarrolla en el momento la reinstalación de la colección del Museo del Arte del norte de Carolina en la ciudad de Raleigh. César nació en Medellín, Colombia. Desde 1995 reside en los Estados Unidos con su esposo Hunter Carter en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, César. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar contigo y es un gusto porque pues tú y yo hemos colaborado en varias cosas antes que han sido increíbles, que han mostrado tu dedicación a nuestra comunidad y no solamente a nuestra comunidad, pero a muchos temas que son importantes para todos nosotros. Entonces, pues nosotros estamos aquí con los lectores en una serie que es muy importante y es elevar a hispanos, latinos en los Estados Unidos que están contribuyendo de una forma espectacular a tantas cosas que son necesarias. Y tú y yo hablamos la otra semana sobre la importancia de los museos latinoamericanos y museos en general para que seamos vistos, para que cuando vayamos a un museo lleguemos y que seamos vistos. Y me encantaría pues que compartieras un poco lo que quisieras compartir de eso y cualquier cosa otra más que quieras compartir. Bueno, yo llegué a este mundo de los museos de una manera que no lo esperaba. De cuando yo me vine a trabajar a los Estados Unidos en el 95, no sabía que realmente había diseñadores en este sector. Y fue con el objeto de conocer a profesionales de diseño en Estados Unidos en que llegué a este medio. Y como había trabajado como diseñador digamos, de muebles y de iluminación antes de llegar a Estados Unidos, eso fue lo que me dio entrada a este espacio. Y en este sector, como he mencionado anteriormente en otras entrevistas, es un área multidisciplinaria en la que he trabajado con historiadores, con académicos, con arquitectos, diseñadores, artistas, académicos también muy importantes. Y en ese espacio multidisciplinario he encontrado pues una área de trabajo fascinante, que desde ese entonces, desde el 95, sigo trabajando y contribuyendo en múltiples proyectos, aquí en Estados Unidos, pero también en Colombia, en Canadá, en Austria, y como académico también en muchos países de Latinoamérica. Y eso es algo que me encantó cuando tú estuviste en el TED Talk, que lo vamos a compartir con todos, el TED Talk que hiciste en Medellín, que estuvo espectacular, de tu historia, de cómo las conexiones, ¿no? Las conexiones que hacemos, que nada es coincidencia, ¿no? Nada es coincidencia de cómo terminaste en un trabajo y terminaste después encontrando la misma gente que eran parte de un grupo de trabajo muy interesante. ¿Te acuerdas de esa historia que contaste sobre una exposición, una exhibición que tú fuiste precisamente? Sí, una de Austria, creo que en el TED Talk hablé, es una exhibición que desarrollé en Austria, en particular con esta idea de hablar de la desinformación, de hecho, porque nos dimos cuenta de que en el proceso de diseño de la exhibición, de esta colección de armas y armaduras, que es considerada una de las mejor conservadas de Europa, había un problema en la narrativa que estaba el museo pensando para la exhibición, y parte de esa narrativa debería incluir la historia del enemigo. Bueno,
el enemigo es, ¿para qué se crea una arma o una armería? Pues bueno, pues para defender el Estado en contra de alguien. Claro, entonces esa pregunta no se había hecho. Y la respuesta, la tratamos de abordar a partir de evidencias. Entonces, cuando le preguntamos esto al los curadores del museo, ellos dijeron, no tenemos ninguna arma que pertenece o que represente de alguna manera al enemigo del cual estábamos presentando esta colección de armas. Y haciendo esa investigación, encontramos pues encontramos armas, obviamente, que pudimos expresar en la exhibición, pero también elementos, digamos, de impresión gráfica que habían sido creados en ese siglo para crear cierta imagen acerca del enemigo ante las personas que estaban supuestamente soportando, financiando la creación de esas armas. Y la descripción, digamos, de cómo el Estado, en este caso, del Estado de los Habsburg, había representado a los otomanes y las imágenes eran aterradoras. Bueno, el objetivo era ese, era crear cierta imagen, crear cierta percepción acerca del enemigo para que la gente tuviese miedo y entregara todo el capital que tenían, sus joyas, el oro, para que obviamente el Estado pudiese financiar la creación de armas. Entonces mira cómo la desinformación existe y ha existido durante muchos años. Yo creo que uno de los aspectos que ha cambiado, obviamente, en este siglo es la rapidez en cómo la desinformación se puede diseminar. Ahora, en la exhibición tratamos de mostrar esa forma de cómo un Estado describió el enemigo para, obviamente, convencer a la gente de que contribuyera en la creación de estas armas. Pero obviamente hoy estamos ante una circunstancia muy diferente y es que la desinformación se riega instantáneamente. Y eso es clave porque ahorita tú sabes que nuestra comunidad pues nos ha afectado mucho en la comunidad hispana, latina, la desinformación al punto que hemos perdido a familiares, amigos, porque no se han querido vacunar. Es doloroso para nosotros ver esta desinformación sobre elecciones, desinformación sobre ciertas cosas así. Pero en tu percepción como experto, ¿cómo crees que los museos pueden contrarrestar la desinformación? Bueno, creo que los museos pueden hacer dos cosas. Pueden contrarrestarla, pero también pueden diseminarla. Y no es que el museo, obviamente, como institución ideal, siempre vaya a contrarrestar la desinformación. Porque vemos casos, por ejemplo, como el Museo de la Guerra, digamos, en una ciudad en Rusia, soporta, digamos, o trata de ignorar las circunstancias que pasan hoy en Ucrania, como también pasa en el Museo Nacional de la Memoria en Colombia, en donde el director de este museo, que es un proyecto nuevo en Colombia, creado como consecuencia del Tratado de Paz, niega por completo la existencia de ciertos grupos paramilitares que hicieron parte de esa tragedia nacional que ocurrió en Colombia. Así que los museos pueden contribuirla o pueden también contrarrestar la desinformación, pero yo creo que el museo en este momento las instituciones de los museos están dando cuenta de que es importante mostrar evidencias y no solamente declarar ciertas verdades, pero también crear preguntas, ¿cierto? Crear preguntas sobre cómo nosotros percibimos o interpretamos cierta información que se expone o que convoca a ciertos individuos al museo. Entonces, yo creo que la tarea del museo es conservar, obviamente, coleccionar evidencias y mostrarlas de una manera en que crea en el público, el visitante, preguntas sobre lo que significan esos objetos. Para que obviamente los visitantes puedan tener una reflexión sobre esos objetos que evidencian eventos en el pasado o posiblemente en el futuro.
Dentro de la construcción de memoria, César, dándole de nuevo la bienvenida a los lectores de We Are Más, muy grato tener un colombiano haciendo patria desde la cultura y la construcción de esa memoria. Y la pregunta que sigue tiene que ver con la memoria, específicamente en un proyecto donde usted participó, que fue la construcción y todo el andamiaje del Museo Nacional Indio-Americano. Cuéntenos un poco de la relación de ese tema con la desinformación y la construcción de memoria acá en los Estados Unidos. Mira, el Museo Nacional del Indoamericano, o el NMA, como se reconoce, es uno de los museos del Instituto Smithsoniano, que es tal vez la institución más grande que existe de museos en el planeta. El Smithsonian es una entidad federal del Estado norteamericano. No acuerdo la fecha en particular, pero se crea como decreto de Estado de crear un museo que revele, que celebre, que evidencie la existencia de las comunidades indígenas de las Américas, en particular las de Norteamérica. Mi trabajo con ellos consistió cuando trabajaba como diseñador en la empresa Staples Charles en Washington, que es una empresa de diseño del sector privado que trabajaba para museos o que trabaja para museos. Nuestro trabajo se dedicó en interpretar básicamente el enfoque general de cómo el museo iba a presentar la información sobre estas comunidades, basados en las colecciones que ya existían, ¿cierto? El museo, de hecho, el Museo Nacional Americano son realmente tres instituciones. Una, de hecho, está en Nueva York, dos en Washington, una en Washington, otra en Maryland, que lleva coleccionando objetos desde hace muchas décadas. Pero como se crea digamos, un proyecto nacional, todas se concentran, y el objeto era obviamente hablar de las comunidades. Entonces nuestro trabajo fue lindamente crear un marco interpretativo de general, el cual se constituía como la columna vertebral de la exhibición. Entonces hablamos, por ejemplo, de tres secciones especiales: nuestras historias, nuestro cosmos, y otra que no me acuerdo. Eso fue un proyecto que se desarrollé, fue mi primer proyecto que desarrollé en Estados Unidos cuando llegué en el 95. Y el museo se dedica al público en el 2004. Pero ahora, y haciendo pues énfasis en lo que hablaba de aspecto de memoria, pues yo creo que el museo lo reconocemos comúnmente como un lugar donde se representan historias, ¿cierto? Sí. Donde se crean narrativas, se presentan historias a partir de colecciones, pero en este caso un museo de Indio Americano también pretendía no solamente presentar, sino también crear identidad. El hecho de revelar comunidades que aún siguen existiendo en Estados Unidos, pero que no hacían parte hasta ese momento de la narrativa de la nación. Claro, histórica de la nación. Y eso es impresionante porque, bueno, oigo que estás en Nueva York claramente, César. Sí, oíste la sirena. Sí. Sí, pero hablando precisamente de eso y las memorias, una memoria muy impactante para nosotros, por lo menos de nuestras edades, es el 11 de septiembre. Y yo sé que eso fue algo muy especial para ti, trabajar en ese monumento nacional del 11 de septiembre. Entonces la pregunta que yo creo que a muchos nos interesa es, ¿qué enseñanza te dejó haber trabajado en ese monumento? Bueno, yo pienso que la enseñanza es lo difícil, lo complejo que es hacer memoria colectiva. Es un trabajo extremadamente difícil, pero necesario, ¿cierto? Es necesario hacerlo. Yo pues trabajé en el proyecto cuando, de hecho, inmediatamente de que las torres fueron destruidas, me acuerdo que nosotros vivíamos en Battery Park, al lado de las torres, y yo en ese día en particular estaba viajando de Bogotá a Nueva York, esa mañana del 11 de septiembre. Y mi esposo estaba en un apartamento en Bajo Manhattan, y él fue rescatado en Battery Park. Él pensó, de hecho, que ese día iba a morir y que los estaban invadiendo. Pues obviamente no comprendían
lo que estaba pasando porque no podían ver, pues todos estaban cubiertos porque estaban tapados, porque por la destrucción en sí misma. Ustedes vieron, pues todo el mundo ha visto los videos de ese momento. Hunter estaba en mitad de todo eso. Y luego de eso, pues fueron 3 meses de puro terror, porque pues ustedes pues creo que se acuerdan de lo difícil que fue ese primer y segundo mes. Y la ciudad reaccionó de inmediato ante esta necesidad de responder a lo que ese incidente ocasionó. Obviamente lo más importante era reconocer realmente las víctimas que murieron en ese atentado. Entonces, por eso la creación del memorial fue lo primero que digamos que se desarrolló, pero en el contexto de un desarrollo arquitectónico global en el cual se planteaba una reconstrucción de todo el sector Ground Zero, como se denominó. Y mi trabajo consistió en presentar al público todo ese desarrollo desde lo público, ¿cierto? Y con aciertos y desaciertos, porque obviamente había que responder de manera inmediata. Y digo desaciertos porque al principio se planteó un proyecto muy poco ambicioso. Y cuando eso ocurrió, estábamos apenas en el nacimiento de los medios de comunicación, pues, ¿se acuerdan del Palm Pilot? Uh-huh. O el BlackBerry, pues estábamos en el nacimiento Claro. de una nueva plataforma de comunicación. Y cuando hicimos la exhibición, pues nosotros le planteamos a la ciudad de que le diera a la gente la posibilidad de opinar sobre lo que estaba proponiendo como desarrollo general de Ground Zero. Y la opinión fue muy fuerte y fue muy clara y fue muy poco creativa. Entonces la ciudad tuvo que repensar por completo de esa oportunidad que le dio a la gente de opinar. Eso nunca había pasado en Nueva York. En Nueva York realmente el Ground Zero se convirtió en un proyecto de discusión pública. Nueva York nunca ha respondido a la opinión del público, siempre ha sido o ha respondido a los intereses privados, pero en este caso no podía, porque tenía que integrar realmente las víctimas, tenía que integrar el sistema de transporte, porque pues, eso fue también uno de los sistemas que más se lastimó en la ciudad, porque el Lower Manhattan es un punto muy neurálgico de transporte, pero también los intereses económicos. Y fue esa combinación de los intereses de reconocer las víctimas, los intereses económicos, del transporte, de estos 3 elementos que realmente, obviamente, y el evento global que ocasionó Ground Zero, que fue también uno de los elementos más complejos de todo el proceso, y es integrar todos esos intereses. Pero es posible, y en 10 años el monumento se dedicó. Y se dedicó pues con la aceptación general del público. Oye, César, yo tengo una pregunta porque, y esto es por curiosidad y por falta de entendimiento. Tú has hablado un poco de un Smithsonian, un museo latinoamericano, posiblemente en Washington, D.C., que cuando yo escuché a alguna gente hablar de esto hace, no sé, 2 años o algo que empecé a oír sobre esto, a mí me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso imaginarme un museo en Washington, D.C. de nuestra cultura, de nuestra gente, debido especialmente de a veces la xenofobia, pues la gente que no entiende nuestra cultura y tal vez por eso a veces nos tratan como pues deberían tratarnos, ¿no? Con respeto y dignidad como cualquier otro ser humano. Quería preguntarte como ¿qué crees por qué eso es tan importante tener un museo así? Y si nos puedes compartir un poco más sobre esto. Bueno, el museo de hecho ya existe, pues el museo como institución, como ya este año en mayo fue nombrado el primer director fundador del Museo Nacional del Indio, perdón, el Museo Nacional de la América, lo voy a decir en inglés, The National Museum of the American Latino. Oh, wow. El Museo Nacional del Latinoamericano o del Americano Latino. Okay. Ya hay un director, ya hay colecciones, ya existen colecciones. Obviamente, hacer un museo de esta magnitud puede tomar una década. Okay. De hecho, pues, o 2 décadas. El Museo Nacional del Indio Americano tomó muchos años después de que el gobierno lo decretó
pero en Estados Unidos ya ha comenzado la creación de este museo, de hecho ya existe. De hecho, se han hecho exhibiciones que son presentadas en otros museos del Smithsonian. Y sí, es importantísimo que, obviamente, que esto ocurra en este momento. Y va a crear, y está creando, de hecho, mucho conflicto porque pues, somos parte de una comunidad inmigrante, aunque eso es también uno de los aspectos que vamos a cuestionar, porque realmente la historia de este país no comienza en el 1776, ¿cierto? Comienza antes. De hecho, el primer lenguaje europeo que se habla que se habló en este continente no fue el inglés. Y obviamente después de eso hubo muchos idiomas, ¿cierto? Entonces, la idea es revelar esas historias, claro, con el objeto de, obviamente, podríamos decir que hay muchos objetivos. Primero es reconocer que esas comunidades que existieron y que obviamente contribuyeron a la creación de lo que hoy llamamos la nación. Y también porque pues, yo creo que el museo va a aglutinar los intereses de estas comunidades en todo el país. Pues yo espero. Y posiblemente va a inspirar la creación de otros museos. Imagínate. Pues hay colecciones, de hecho, pues, o museos en Nueva York y en Chicago en particular, Los Ángeles, que hablan de las comunidades latinas y su influencia en el desarrollo del arte, la historia, la ciencia. Pero el Museo Nacional del Latinoamericano, yo creo que va a ser un granito en el concepto de creación histórica de este país. Pues yo espero que tú seas uno de sus asesores por tu experiencia, En serio, yo realmente espero eso, porque realmente, César, has dedicado tu vida a esto y para nosotros la verdad es un honor. O sea, aquí somos 3 colombianos, imagínate, en esta conversación. Para nosotros no solamente es un orgullo colombiano, es un orgullo hispano, es un orgullo latino, es un orgullo estadounidense, ¿no? Que estés aquí con nosotros y te agradecemos por nunca parar de que seamos vistos a través de tu experiencia, a través de tu asesoría, porque eso fue lo que más me impresionó cuando tú y yo hablamos. Qué lindo es entrar a un museo y que nosotros podamos vernos en las pinturas. Ver que que nosotros valemos. Bueno, César, nosotros en este programa siempre tratamos de enseñarle a la comunidad la importancia de contrarrestar la desinformación, estar pendiente de la desinformación que a veces afecta a nuestras comunidades. Entonces, una de las preguntas que tenemos es cómo los museos pueden contribuir o contrarrestar la desinformación. Bueno, un museo puede contribuir a la desinformación al no cuestionar, creo, al reprimir voces, al no revelar otras perspectivas, otras interpretaciones que pueda dar, sea de algún tema, sea de arte o sea de historia. En este momento, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto para el Museo de Norte de Carolina, en la ciudad de Raleigh. Y el museo es un museo con una colección impresionante de arte desde Egipto hasta hoy. Pero es un museo que no ha usado sus colecciones de una manera para que las comunidades de Raleigh se interesen más por el arte. Y de alguna manera se dieron cuenta de que el hecho de no abordar las comunidades, en particular las comunidades afroamericanas, es uno de los aspectos que más le lastimó al museo y que puede contribuir a que, al no revelar, al no exaltar las voces o la historia del arte de comunidades afroamericanas en Estados Unidos, contribuye a que estas comunidades no sean reconocidas, sobre todo en un momento de reconocimiento nacional, en donde hay un gran interés para que los museos sean más equitativos, para que muestren historias no solamente desde una comunidad, pero también desde la otra. Pues pregúntate, por ejemplo, Evelyn, ¿cuántas descripciones de mujeres existen en los museos hoy?
No, comparaciones con la de hombres, ¿cierto? sí. O por qué, por ejemplo, hay tanto arte que ha sido creado por hombres y no por mujeres. Entonces, yo creo que el museo trae nuevas preguntas, o el museo debe traer nuevas preguntas, porque o si no, pues estamos contribuyendo a una narrativa y no estamos cuestionando esa narrativa. Y nosotros debemos cuestionar eso también, ¿no? Claro, claro, También absolutamente, claro, cuestionarlo, decir por qué no cuestionarlo. estamos. Y sobre todo cuando un museo es público, ¿cierto? Cuando un museo es privado, pues el museo es privado y el museo dice, pues, lo que sus dirigentes privados dicen que es el arte. Y está bien, ¿cierto? Sí, Pues pues hay sí, hay que ni reconocer modo. que el museo privado tiene sus prioridades, pero un museo público tiene otras prioridades. Claro. Y cuando el museo nace de fondos públicos, pues el público debe cuestionar lo que hace el museo. El público, Nosotros tenemos claro, voz ahí. Ok. exactamente. Entonces, por eso es importante que el país, la nación reconozca que hay otras comunidades y que estas comunidades han contribuido a la creación de nación o han contribuido al desarrollo del arte, de la historia. Y de eso se trata, de que los participantes, los visitantes o las personas que trabajan en el mundo de los museos resalten esas preguntas para que las interpretaciones cambien. Um, y de visibilidad a comunidades, individuos, artistas, historias que hasta el momento nos han contado. Increíble. Hay aquí una intención de mi parte de traer un poco esa memoria y me devuelvo años atrás, César, y estimada audiencia, los lectores de We Are Más, porque, bueno, soy de Medellín, Colombia, también como César, pero pues con otra historia muy diferente. Pero parte del asunto que quiero traer es que en Medellín, y gracias a una cantidad de series, se hizo muy famoso un personaje. Y dentro de las labores que yo hacía de comunicación, de creatividad y demás, y ciencia política, había una que alternaba por tema de dinero y de fondos, que era ser guía turístico. Y en ese momento se dio una gran controversia en la ciudad de Medellín porque el edificio Mónaco, que fue el primer atentado terrorista de esa guerra narcoterrorista en Colombia entre los dos carteles, el de Cali y el de Medellín, fue demolido por la administración municipal de la ciudad de Medellín. El alcalde en ese momento era Federico Gutiérrez, y se construyó un escenario en el parque de memoria para todas las víctimas de ese conflicto narcoterrorista. Usted participó en ese proyecto y cuéntenos un poco qué significó como paisa, como colombiano y luego pues como hombre creador de espacios de memoria. Sí, yo trabajé en ese proyecto. De hecho, fui asesor lo acompañé el proceso de creación de todo el proyecto de memoria desde sus inicios, cuando el alcalde decidió, o su alcaldía decidió convertir ese espacio en un lugar de memoria. Um, eh, el conflicto fue muy grande porque realmente usted sabe que en Colombia hay una ley de víctimas, ¿cierto? Pero la ley de víctimas no reconoce, aún no reconoce hasta el momento a los individuos que murieron, por ejemplo, en el atentado que hizo Pablo Escobar en el avión de Avianca, donde lo explotó. Y esos individuos no son considerados víctimas de esta ley de víctimas. Entonces a veces crea mucho conflicto hablar sobre víctimas en Colombia. Y eso también es una gran ironía, porque pues todos son víctimas, de hecho todos somos víctimas. Yo fui de hecho una víctima de ese atentado porque pues mi casa estaba a 700 metros del edificio Mónaco. Sí, yo estaba a 10 de un carro bomba Un carro que bomba. explotó 10 cuadras de mi casa y todavía me acuerdo cuando las ventanas temblaban. Todos hemos sido víctimas, sí. Entonces sí, una ley de víctimas que se crea con el objeto obviamente de resolver este problema en Colombia, pues debe también cuestionarse de qué es considerar una víctima y también debe ampliar sus aspectos hacia el futuro. Pero bueno, el objeto se hizo de que ese espacio se ha convertido, digamos, en un lugar donde se hacía apología al narcotráfico, ¿cierto? Y no a las víctimas que creó todo ese proceso o ese periodo del cual muchos periodistas denominaron narcoterrorismo. Entonces el parque nace con esa idea de darle
revelar la historia de estos individuos para que no perdamos, para que esa historia no se olvide de que fueron muchas víctimas. Entonces el proyecto consistió en crear un parque o un lugar de memoria, y mi participación fue la de ayudar a la alcaldía a hacerlo de manera pública. Mi primera contribución a ese proyecto fue que el proyecto fuese una competencia arquitectónica, que fue manejada a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, porque de hecho en Colombia hay una ley para la creación de esos espacios. Entonces trabajamos con la ayuda de la Sociedad Colombiana de Arquitectos para convocar un concurso internacional, en el cual participaron alrededor, creo que de 40 participantes, y hubo un ganador. Los participantes también fueron, ¿cómo se dice? El nombre de esos individuos no se reveló hasta que hubo un ganador. Entonces, la idea es para proteger la identidad de los participantes. Y fue un gran concurso, lo ganaron unos estudiantes recién graduados, perdón, de la Universidad Nacional de Medellín, de Arquitectura, y el proyecto fue escogido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y desarrollado por la entidad que se llama la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Medellín. Y luego yo trabajé con ellos, con los elegidos, pues con los que ganaron el concurso, para diseñar los aspectos señaléticos del memorial o del parque memorial, también en cooperación con el Museo de Memoria de Medellín. Y bueno, y ese proceso fue muy conflictivo porque pues, muchas personas no estuvieron de acuerdo con ese proceso, pero como te lo dije anteriormente en la entrevista, relacionada con el con el Memorial 11 de septiembre de Nueva York, es que hacer memoria es muy difícil. Y siempre va a ser difícil. Porque imagínense, pues eso consiste en juntar a un grupo de individuos totalmente similares para que todos decidan o acuerden cómo presentar un evento histórico. Entonces, sobre todo cuando se sabe tan poco de esos eventos, de esa década. Sabemos las bombas, tenemos memoria de las bombas. Pero cuando vamos a investigar datos periodísticos que fueron los que realmente quedaron de esa década, encontramos que muchas veces habían contradicciones entre lo que decía un medio y el otro. Las fechas inclusive también a veces eran equívocas. No había tampoco memoria de los individuos, del nombre de los individuos. Tenemos números. Sabemos que murieron más de 30.000 individuos, pero no sabemos quiénes son. Pues sabemos de pronto alrededor de 1.000 personas, tenemos los nombres de esos individuos, pero no sabemos el nombre de todos. Y esa fue a veces una crítica de algunos individuos diciendo, bueno, víctimas tenemos nombres, pero no sabemos quiénes son. Y la verdad eso no es realmente una excusa para poder atacar el proyecto del memorial, porque de hecho ustedes no sé si saben de un proyecto que se llama el Yad Vashem en Israel, que es el principal museo del Holocausto que existe, y la misión de ellos es digamos, tener los nombres de los más de 6 millones de judíos que murieron en ese periodo. No tienen todavía los 6 millones, tienen alrededor de 3. Pero la misión de ellos es encontrar a todos. Como la misión de todos nosotros es restaurar la memoria para que no la olvidemos. Entonces todos los proyectos de memoria son importantes. Y Colombia en particular está comenzando un proceso de memoria importante, y en el cual no debemos atacar, sino contribuir a restaurar esa memoria. Y esos lugares son para eso, para que queden evidencias y también inspiren a que los individuos participen en la creación de esas memorias. Sabiendo que la memoria siempre es equívoca, la memoria es siempre una colección de memorias, no es una, hay muchas. Sí. Y quizás con el objeto de convocar a una sociedad a que recuerde un evento, a que recuerde un individuo, con las muchas perspectivas que pueda tener la memoria. Porque yo tengo mi memoria, tú tienes la tuya, o tú tienes la tuya, Marcel. Entonces, ¿cómo hacemos para juntarla
esas memorias y decir que solamente hay una. No, es una colección de memorias lo que es importante. Y el museo lo que hace también es eso. Anteriormente hablábamos de que el museo debe presentar perspectivas, muchas veces contrarias, para crear preguntas, ¿cierto? Porque no hay una sola historia. Un gran historiador del Holocausto dice que si algo nos enseñó el Holocausto es que no hay una solución final para nada. ¿Se acuerdan? Wow, The Final wow, Solution. wow. Sí, eso es la enseñanza del Holocausto. No hay una solución final. César, una de las combinaciones que veo aquí de tu asesoría, Ujú. que me encanta y te quiero agradecer, es que tú, creo que una de las asesorías muy grandes es que tú como que regresaste las cosas a la comunidad. Como que a veces donde cuando hay estas cosas llegan y dicen, bueno, vamos a escoger a fulanito, ¿sí me entiendes? O siempre vamos a pensamos que esta persona es la persona clave para esto, porque, pero en el 911 preguntándole a la comunidad qué era lo Ujú. que ellos querían, escuchándolos. Sí, Y también en Medellín que le abrieron esto a los jóvenes, a los recién graduados llenos de ideas. sí. O Ujú. sea, eso para mí así debe ser. Claro. Entonces, increíble que hayas asesorado de esa manera y eso es espectacular. Y en Colombia en particular, te digo, yo creo que ahora con lo que ha sucedido, con este cambio, digamos, de color político en la administración, este asunto de reconocer la memoria se va a volver muy importante, porque es precisamente la memoria de parte del país que no ha sido reconocida. Y que viene un nuevo partido, bueno, una nueva visión, digamos, política para que va a hacer lo posible para reconocerla. Entonces, tratemos digamos, de ayudar a que ese proceso se haga de una manera pública, consciente, ética y responsable Por todos los colombianos. por todos los colombianos. Para finalizar, ¿le puedes dar un mensaje a la comunidad hispana que tal vez piensa que no valen? Si les puedes dar un mensaje a ellos que te están viendo en este minuto. Sí, es verdad, el hecho de no verse reflejado, no verse representado en los medios o en espacios como los museos, puede originar esa sensación de que yo no hago parte de esa historia. Y sí, eso sucede. Y por eso es que tenemos que ser parte de la construcción, en particular de estas instituciones como los museos, porque somos parte de esa historia. Pero ese reconocimiento no va a ocurrir si no participamos en ese desarrollo. Pues, el mensaje es participa, activa, um, uh, protesta, uh, uh, ayuda a los demás. Y a través de ese proceso vas a entregar realmente la voz que va a declarar tu existencia dentro de esa historia. Por eso es importante que todos hagamos parte de este desarrollo en particular, ya sea local o nacionalmente. Increíble tener a César Zapata hoy en los lectores de We Are Mass, con Evelyn Pérez Verdía y quien te habla, Marcel Santos, muy contentos de haber participado en este coloquio cultural con una de las personas que ha puesto a los museos como un escenario de memoria, de identidad cultural, y que hoy como latino, como colombiano y como persona que vive en el primer mundo y en la gran ciudad de Nueva York, nos deja ver que los museos son parte de nuestra historia. Visita un museo, ve con tus hijos, ve con tus amigos, recorre esos espacios porque personas como César Zapata lo han pensado creativamente, no solamente para que te diviertas, sino para que generes memoria y, como él decía, que me encantó eso, para que nos preguntemos. El método socrático se hace presente en los museos y hoy con César Zapata, evaluando la creatividad y la cultura, hoy desde los Estados Unidos. Un latinoamericano, un hispano haciendo historia en los Estados Unidos. César, gracias. Gracias a Gracias, ustedes por la César. invitación. Y también les agradezco porque esta circunstancia de la desinformación es un gran problema y tenemos que de alguna manera contrarrestarla en el medio donde estemos.
Perfecto. Muchas gracias, César. Hasta luego. Muy agradecidos. Chao. Y el resumen musical, letra por Rodrigo Bonilla, música por In Air Studio Carlos Pérez. El museo produce inspiración. El museo invita a dialogar, a revolver en la imaginación y muchas inquietudes despertar. Hace viajar las mentes a la historia, despertar recuerdos y citando gentes para crear, a conversar ideas con objetos. César Zapata nos ayuda a entender y en las evidencias apreciar, hacer relevante la historia. Y así leyendas y verdad reconciliar. Te esperamos en el próximo episodio de Los Lectores.